Hola a todos, bienvenidos una vez más. Ya casi llegamos al final de estas clases sobre la persona. Hoy estudiaremos el patrimonio. Ahora bien, ¿qué es el patrimonio? Es el conjunto de los bienes de una persona. Cabe destacar que teniendo en cuenta los artículos 15 y 16 establecidos en el Código Civil y Comercial argentino, los bienes son una noción genérica, es decir, una idea general que abarca derechos inmateriales, como por ejemplo un crédito, y cosas. La expresión cosas comprende exclusivamente los bienes materiales como un auto, una casa, incluso un celular y muchas cosas más. El patrimonio es un atributo de la personalidad, lo cual quiere decir que todas las personas tienen al menos un bien que conforma su patrimonio. Ahora bien, como ya hablamos antes, el patrimonio no solo son cosas y bienes, sino los derechos que su propietario tiene sobre ellos. Cuando hablamos de los derechos, el patrimonio se divide en tres grandes clases. Ellas son el derecho real, que es una cosa o un bien que se controla por la relación entre dos personas. Los elementos que lo forman son el sujeto y el titular del derecho. El derecho personal, que es cuando una persona llamada acreedor puede exigirle conductas o acciones determinadas a otra persona llamada deudor, que tiene deudas y estas serán pagadas con su patrimonio. Por último, está el derecho intelectual, que es la creación de alguien que responde a su intelecto, su imaginación, su gusto y autoría. Es importante reconocer que el patrimonio tiene ciertas características de gran importancia. Ellas son: el patrimonio como atributo de la personalidad. Se trata de una universalidad idéntica a sí misma, o sea, la identidad de una persona también se conforma por su patrimonio. Cada persona, física o jurídica, tiene necesariamente un patrimonio, y no más de uno. Actualmente podemos añadir que, salvo que por ley se admita la existencia de patrimonios separados, como ocurre en el fideicomiso, es decir, la herencia, o con los bienes que integran una sociedad unipersonal. El patrimonio como unidad o totalidad no puede enajenarse, es decir, arrebatarse o quitárselo a su dueño, aunque sí los bienes individuales que lo integran. El patrimonio responde frente a los acreedores como los bienes que lo integran, no con el patrimonio en sí, con la excepción de la quiebra. Los bienes que corresponden por las deudas del titular del patrimonio son los que posee en la actualidad y los que ingresen en el futuro. El patrimonio como universalidad jurídica trasciende a la muerte de su titular, transmitiéndose por herencia. Por ejemplo, en caso de que un padre fallezca, transmite todos sus bienes, o sea, su patrimonio, a su hijo. Ahora veamos la garantía común de los acreedores. ¿Qué significa este concepto? Significa que todos los bienes que integran el patrimonio o que se incorporan a él responden por las deudas de su titular. 1. Los acreedores pueden ejercer individualmente acciones para agredir el patrimonio de su deudor. 2. En caso de insolvencia, lo cual sucede cuando el deudor no cuenta con el dinero o bienes patrimoniales para poder pagar su deuda, todos los acreedores deben participar en el procedimiento colectivo, lo cual conlleva la quiebra y también las soluciones preventivas de ella que todos los ordenamientos organizan. 3. En caso de fraude, es decir, la enajenación de bienes que integran el patrimonio del deudor a modo de provocar o agravar la insolvencia, los acreedores pueden ejercer una acción integrativa del patrimonio que en el derecho común es la acción pauliana, es decir, que anula el procedimiento y que cuando se ejerce en la quiebra es denominada acción revocatoria concursal. Frente a todo lo dicho, existe la posibilidad de que el acreedor tome acciones judiciales frente al deudor. Para ello existen dos remedios que pueden ser considerados por las autoridades legales en ese contexto. Por un lado, el embargo, es decir, quitarle bienes para saldar la deuda. Se da cuando se sabe de la existencia de los bienes. El acreedor comienza un juicio con el fin de embargarlos y cobrar su deuda. Y por otro lado, la inhibición general de bienes, que sucede cuando el deudor intenta adquirir o enajenar algún bien, siendo que éste es cobrado por el acreedor. Por último, veamos qué bienes son embargables y cuáles no. Existe un extenso catálogo de bienes que están excluidos de la agresión de los acreedores.
es decir, que no pueden ser utilizados como pago al acreedor, respondiendo a criterios humanitarios, a la protección de la dignidad del deudor, de lo necesario para subvenir sus necesidades, etc. Ellos son las ropas y los muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o su conviviente y de sus hijos. Los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Y muchos otros más. Por su parte, los bienes embargables son todos aquellos que no constituyen a los inembargables, que se pueden encontrar en la propiedad determinada y aquellos bienes inembargables que se tengan repetidos. Además, es embargable un inmueble destinado a una futura vivienda y también a un inmueble rural. En conclusión, el patrimonio es un seguro o garantía con la que todos contamos, ya sea al momento de ser deudores o acreedores. A pesar de que el patrimonio tiene esta función, el cuerpo legal argentino establece una cierta lista de bienes embargables y bienes inembargables, con el objetivo de que se cumplan los derechos del acreedor y del deudor, que a pesar de que este último se encuentre en infracción, pueda conllevar una vida digna, moderna y de nivel medio.